Hace algunos años recibí un correo de un amigo que me decía haber sido adoptado desde muy niño en Colombia y llevado a vivir con sus padres adoptivos a Noruega. Él quería regresar a su país de nacimiento y en lo posible hacer contacto con su familia biológica. El tema de la familia toca unas fibras emocionales tan profundas que de hecho en el corazón del mismo Dios esta fue la motivación para crear a los seres humanos. Dios quería tener familia, Dios quería tener hijos. A pesar de que los primeros seres humanos, Adán y Eva, le dan la espalda al Creador y deciden escoger un camino de autodestrucción y muerte, nuestro Señor no abandonó su idea de edificar esta familia y se valió de personajes que con un corazón sincero y dispuesto le dieron ese sí. Fueron personas como Abraham, Isaac, Jacob, el mismo rey David, y así fue preparando el camino para poderse hacer hombre y él mismo, en Jesús, el Mesías, conectar nuevamente a la humanidad y reconciliarla consigo mismo. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo que se formó a partir de esta familia que inicialmente le dijo que sí, con Abraham, Isaac y Jacob, fue ese pueblo escogido para sacar adelante ese plan. Sin embargo, desde el principio, cuando él le dice en Génesis 12 al mismo Abraham, a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra, él ya tenía por objetivo personas de toda lengua, tribu y nación. Nos encontramos entonces con una historia que no habla solamente de un padre que anhela rescatar y reconectarse con sus hijos, sino que además lleva en su corazón el deseo de que su familia permanezca unida. Por eso en el corazón del Antiguo Testamento la principal de las leyes que él dejó es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Jesús luego modifica este mandamiento en el Nuevo, diciendo que el estándar ya es amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Esta unidad entre hermanos a veces los cristianos la entendemos como que debemos amar a los que nos rodean. Sin embargo va más allá y al momento de entender, por ejemplo, el Evangelio de Mateo y el resto del Nuevo Testamento, vamos a perdernos una riqueza incomparable si no nos reconectamos con las raíces del resto de nuestra familia, de la familia que tenemos en Jesús el Mesías, que es el mismo pueblo hebreo, la familia de Abraham, Isaac, Jacob, el rey David. Desde los inicios del cristianismo encontramos repetidas referencias desde los primeros siglos que dicen que el primer evangelio en escribirse no solamente fue el de Mateo, sino que además fue escrito en el idioma hebreo y con un público objetivo que eran los judíos que inicialmente empezaban a conocer al Mesías y se preguntaban si este Jesús que murió en una cruz tan extraño y que algunos decían que había resucitado, si este verdaderamente sí era el Mesías anhelado y esperado por Israel. Tenemos referencias como la de Papias, que vivió entre los años 60 más o menos y 139 después de Cristo y que se consideró que fue discípulo del apóstol Juan. Él mismo nos dice que Mateo compuso su historia en el idioma hebreo y que los demás después lo usaron como referencia, interpretándolo cada uno lo mejor que pudo para transferirlo a las otras lenguas, como principalmente el griego, que es el lenguaje al que nos ha llegado hasta ahora más que todo la colección de manuscritos con referencia a este evangelio. Sin embargo, tenemos por ejemplo, aparte de Papias, a Ireneo, a Orígenes, a Eusebio, al mismo Jerónimo y hasta Agustín de Hipona y muchos otros que concordaban en esto. El primer evangelio en ser escrito había sido el de Mateo. Mateo, nos decía Jerónimo, compuso este evangelio de Cristo y fue publicado inicialmente en Judea en hebreo. Y el hebreo mismo se ha conservado hasta nuestros días, lo dice Jerónimo, que vivió más o menos en el año 392. Dice, en la biblioteca de Cesarea, y dice Jerónimo que él mismo tuvo la oportunidad de ver esos manuscritos, que porque los de Berea, los nazarenos de Berea, se los mostraron porque ellos lo usaban. ¿Quiénes eran los nazarenos? Inicialmente, dentro del contexto judío, a los seguidores de Cristo no se les conocía como cristianos, sino como nazarenos. Se cuenta con evidencias históricas provenientes de España de alrededor del siglo XIV, donde se sabe que hubo versiones del Evangelio de Mateo circulando en hebreo. Sin embargo, estudios de este tipo de manuscritos no se tomaron en serio hasta más o menos 1980, donde un erudito de los Estados Unidos llamado George Howard hace un análisis de unos 9 manuscritos y a partir de ese momento empiezan a aparecer otros manuscritos en otros lugares, también en hebreo, y vamos a poder encontrar una riqueza como un testigo más acerca de lo que realmente se escribió en el original sin desechar
el texto primordial con el que contamos hasta ahora, que ha sido el griego. Volviendo al tema de mi amigo de Noruega, les cuento que finalmente regresó a Colombia y pudo reconectarse con sus parientes biológicos. Tiene ahora una preciosa colección de momentos inolvidables que ha vivido con su nueva familia, a la cual ha reencontrado. Y yo les hablo de esto porque les invito a una nueva aventura que vamos a tener a partir del próximo video, en el que vamos a poder entender de una manera diferente y nueva a nuestro Señor el Mesías, reconectándolo con su familia original de raíces hebreas, con su lengua y con la cultura de su tiempo.